Bueno, me presento, mi nombre es Ignacio García, soy estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad de Talca y el video de hoy va a tratar de lo que corresponde a infectología cutánea. Lo que vamos a hacer primero es una breve introducción de lo que es la infectología cutánea. Luego hablaremos de las infecciones víricas, bacterianas y micóticas. Sin embargo, estas son muchas, por lo que me gustaría haber podido abordarlas todas, pero por temas de tiempo voy a hablar principalmente de las que son más frecuentes a nivel de nuestro país. Y por último, vamos a revisar unas preguntas del EUNACOM de años anteriores para poder integrar mejor la información. Bueno, infectología cutánea. ¿Qué se conoce como infectología cutánea? Todos los cuadros clínicos que involucren a un paciente que va a estar teniendo un problema cutáneo que se va a estar correlacionando con alguna infección o algún microorganismo de por medio, ¿ya? Tenemos que hay infecciones víricas, micóticas y bacterianas, de las cuales no encontré cuál era la más frecuente en sí, pero sé que igual son todas bien frecuentes en nuestra población. Cada una de ellas tiene como un ente patológico bastante característico y que se ve de manera muy frecuente en nuestra población. Vamos a partir por las infecciones cutáneas víricas, donde el primer virus que vamos a revisar es el virus herpes simplex tipo 1 y tipo 2. Estos virus generalmente van a estar teniendo una envoltura lipídica, que es la que estamos viendo acá, un tegumento proteico, una cápside icosaédrica y un core o centro que va a estar como alrededor del ADN. Vamos a tener que está el virus herpes simplex tipo 1 y el tipo 2. Dentro del 1 tenemos que el cuadro clínico más frecuente corresponde al herpes labial, pero este también puede producir herpes genital, sin embargo se asocia más a herpes labial. Y el virus herpes simplex tipo 2 generalmente produce con mayor frecuencia el herpes genital, pero también puede causar herpes labial, ¿ya? Que eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque generalmente como que les limitan los cuadros clínicos a uno es labial y el dos es genital, pero también pueden manifestarse en las otras partes. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial se ha establecido que alrededor de 3.700 millones de personas menores de 50 años están infectadas por el virus herpes simplex tipo 1, es decir, el 67% de la población, como su aproximado. Y también se ha estimado que 491 millones de personas que están en el rango etario de los 15 a los 49 años están infectadas por el virus herpes simplex tipo 2. Esto quiere decir el 13% de la población mundial. Otras cosas que se han descubierto es que, por ejemplo, el mayor porcentaje de estos casos del virus herpes simplex, ya sea tipo 1 o tipo 2, se encuentran en el continente de África, con un 88%, mientras que el menor porcentaje corresponde al de las Américas, tanto norte como centro como Sudamérica, que corresponde al 45%, ¿ya? Otra cosa súper importante de destacar es que este virus tiene como reservorio solo los humanos. ¿Cómo es que se produce este cuadro clínico? Primero necesitamos contagiarnos. ¿Y cómo es que ingresa este microorganismo a nuestro organismo? Primero, sí o sí, requerimos de una persona que esté infectada por este virus y que mediante secreciones o contacto directo a alguna mucosa lesionada se le va a permitir a este virus entrar a nuestro organismo. Al momento de que ingresa, se va a comenzar a replicar, las partículas virales van a alcanzar el torrente sanguíneo, lo cual se denomina o se conoce como viremia, y van a alcanzar ciertas neuronas sensitivas donde se van a alojar. Se ha visto que principalmente el virus herpes simplex tipo 1, que es el que generalmente produce herpes labial, va a estar alojándose mayoritariamente en el ganglio trigémino. En cambio, el virus herpes simplex tipo 2, el que con mayor frecuencia provoca herpes genital, va a estar alojándose principalmente con mayor frecuencia en los ganglios espinales que van desde S2 a S5. Entonces ahí van a quedar almacenados y van a estar como inactivos, por decirlo así, no van a estar causando clínica siempre, solo cuando se reactivan. Y cuando se reactivan ante ciertos factores gatillantes, como puede ser el estrés, inmunosupresión, enfriamiento, menstruación, desnutrición o exposición solar intensa. Lo importante es que tanto en la primoinfección como en la reactivación del virus, la clínica va a ser bastante similar. Y lo más característico va a ser el exantema vesicular. La única diferencia entre la primoinfección y la reactivación del virus es que la primoinfección va a tener una clínica que va a tender a ser un poquito más grave. En cambio, la reactivación va a ser un poco más leve y va a como ser recurrente. ¿Cómo comienza? Principalmente por síntomas prodrómicos como es el dolor, sensación de ardor o quemazón, parestesia,
son lesiones pruriginosas que le pican mucho al paciente. Luego va a comenzar a crecer y a evolucionar a una pápula inflamatoria, que es lo que vemos aquí sin contenido líquido. Luego, cuando tiene contenido líquido, es que estamos en presencia de una vesícula. Esta vesícula se puede romper y va a causar una erosión o ulceración, que es lo que vemos en esta foto. Esto es del herpes labial. En cambio, el herpes genital, aquí vemos lo mismo. Síntomas prodrómicos, la pápula inflamatoria, luego evoluciona una vesícula para terminar en erosión o ulceración. Eso principalmente. El diagnóstico generalmente basta con la clínica. Sin embargo, se pueden realizar ciertos exámenes solo ante un cuadro clínico como bien severo y que demuestre como una infección invasiva, ¿ya? Ahí es cuando recurrimos, por ejemplo, a las pruebas serológicas, al aislamiento del virus en cultivo celular o al PCR. En el caso de las pruebas serológicas, se toman semanas después de la infección y en verdad es mucho mejor esta prueba en el caso del virus herpes simplex tipo 2, como que si es que efectivamente sale positiva esta prueba, es porque tiene herpes genital, o sea, tiene virus herpes simplex tipo 2. En cambio, no se puede decir lo mismo del virus herpes simplex tipo 1, como que esta prueba no satisface completamente todo el diagnóstico, no lo confirma, como si es el caso del otro virus, que es el 2. Aislamiento del virus en el cultivo celular. Este es el método diagnóstico estándar ante infecciones invasivas. Generalmente el cultivo se saca a partir del líquido de las vesículas o de secreción vaginal o de frotis del cuello uterino. Y el PCR, que se pueden sacar las muestras de los mismos lugares o bien del líquido cefalorraquídeo. Generalmente la PCR se hace más en casos de sospecha de encefalitis herpética. El tratamiento del virus herpes simplex tipo 1, que es el que generalmente provoca el herpes labial, tenemos que la primoinfección se trata solo si es severa, con aciclovir de 200 a 400 miligramos cada 4 o 5 horas durante un periodo de 5 días. Cuando ya estamos en la clínica recurrente, es decir, que como que se va reactivando según estos factores gatillantes como el estrés, el frío, la desnutrición, etc., hay que ver si esta clínica recurrente es severa o leve. Si es severa, se trata en el mismo esquema de una primoinfección severa, ¿ya? Y si es leve, basta con aciclovir tópico, en crema o gel, 5 veces al día. Cuando hablamos del virus herpes simplex tipo 2, que es el que generalmente provoca el herpes genital, la primoinfección se trata solo si es severa también, se da aciclovir en la misma dosis cada 4 o 5 horas, al igual que en el caso anterior de la primoinfección del virus herpes simplex tipo 1. Sin embargo, aquí se deja por un periodo mayor de tiempo, durante 7 a 10 días. El otro era durante 5 días nomás. Y además hay que ir evaluando, porque si a los 10 días no ha cesado la clínica y no ha existido mejoría en el paciente, debo como ampliar ese periodo de tratamiento. Y si es recurrente, le voy a dar aciclovir de 400 a 800 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Luego pasamos al virus varicela zoster y al virus herpes zoster. El virus varicela zoster es el que se da en niños jóvenes, herpes zoster se da más en adultos. La epidemiología que dejé a la derecha corresponde a la de la varicela, ¿ya? El 90% de los casos de la varicela ocurren antes de los 14 años, como podemos ver, es una afección que ocurre principalmente a nivel pediátrico, más infantil. Hay 700 casos de hospitalizaciones por año y la mortalidad es de 2 a 15 casos por año. ¿Cómo es que ocurre esto? Al igual que en el caso anterior, primero necesitamos contagiarnos, ¿ya? ¿Y cómo nos contagiamos? En el caso del virus herpes simplex tipo 1 y tipo 2 hablamos de que era mediante contacto directo. En este caso es mediante las vías respiratorias o por contacto con las conjuntivas. Al momento de contagiarnos, el virus va a viajar hacia los ganglios linfáticos y al hígado y al vaso. Es en el hígado y en el vaso donde comienza su replicación. Luego las partículas virales se vierten al torrente sanguíneo, lo que conocemos como viremia nuevamente, y comienzan a infectarse otras células del cuerpo. Va a llegar a los ganglios espinales donde se va a situar y se va a quedar, se va a alojar ahí harto tiempo y cuando se reactive se va a producir el herpes zóster. Realmente a los pacientes les da varicela y luego quedan en los ganglios espinales. Este virus queda en los ganglios espinales alojados. Y luego de años, cuando ya son adultos mayores, se puede reactivar y generar la clínica del herpes zóster. Eso principalmente. Primero tenemos la varicela, generalmente son 15 días de incubación y como vemos acá es más bien un cuadro pediátrico, da solo una vez en la vida. Se asocia a fiebre, prurito, cefalea, lesiones polimorfas en distintos estadios ya que nos encontramos con máculas, vesículas, pápulas,
e incluso úlceras y costras, sobre todo cuando se rascan. Un aspecto súper importante es que cuando están con vesículas se les denominan incluso como gotitas de rocío, vulgarmente. Afecta a las mucosas y el cuero cabelludo. La complicación más frecuente es la sobreinfección bacteriana por este mismo rascado. Por eso es importante entonces educar al paciente, aunque en verdad cuesta mucho porque son niños pequeños, pero enseñarles a que no se deben rascar las lesiones, no las deben erosionar y tampoco romper, porque pueden sobreinfectarse. Y el 20% de los adultos progresan una neumonía varicelosa. En el caso del herpes zóster, que es cuando se reactiva años después de la varicela, generalmente ocurre en adultos mayores o bien en inmunodeprimidos, vamos a encontrar que la localización más frecuente es a nivel torácico, vamos a encontrar una base eritematosa, como vemos aquí, y vesículas agrupadas, y van a tener una distribución metamérica unilateral. Esto se refiere a que sigue un dermatomo, ya como al nervio. Y la complicación más frecuente es la neuralgia postherpética. Hay ciertas formas clínicas especiales de esto, por ejemplo, el síndrome de Ramsay-Hunt, que es cuando hay afectación del ganglio geniculado del séptimo par craneal, es decir, del nervio facial, y se va a ver una tríada que es la otalgia, herpes y parálisis facial periférica. Por otro lado, tenemos la afectación del oftálmico, que es una división del nervio trigémino. Esto requiere de derivación urgente a oftalmología porque puede producir queratitis. Y por último, lo podemos reconocer con el llamado signo de Hutchinson, que es cuando tenemos un paciente o una paciente en este caso que va a tener herpes en la punta de la nariz. Ya esto se explica porque la punta de la nariz está siendo inervada por esta misma división del trigémino que es el oftálmico. Ustedes vean esto, se deriva urgentemente a oftalmología para que lo evalúen de mejor manera al paciente. Y el herpes zóster diseminado, que es cuando es bilateral y es bastante complicado. El diagnóstico en ambos casos es clínico. Ante duda diagnóstica se puede recurrir a las pruebas serológicas, al aislamiento del virus mediante PCR o mediante cultivo celular, e incluso a enzimo inmunoensayo de fluorescencia directa, donde se raspa el fondo de la vesícula, pero generalmente nos quedamos con que es clínico, donde nos acordamos que la varicela es más en niños pequeños y es como en todo el cuerpo, es decir, es generalizada. En cambio el herpes zóster tiene una base eritematosa que va a estar principalmente a nivel torácico, unilateral, y va a tener vesículas agrupadas. Ya son características clínicas que vale la pena recordar al momento de evaluar un paciente. En cuanto al manejo, primero tenemos el tratamiento de la varicela, un manejo sintomático. Es súper importante este manejo sintomático, de hecho se le da a todos los pacientes, porque es una enfermedad que es bastante molestosa, por decirlo así. Tenemos fármacos antifebriles como el paracetamol. Es súper importante no administrar ácido acetilsalicílico por el síndrome de Reye. Antes, años anteriores, luego de alguna infección vírica, le daban ácido acetilsalicílico a los niños y como que evolucionaban una encefalopatía aguda y, e incluso también como con infiltración grasa a nivel hepático. Entonces ya no se hace eso. No hay que dar aspirina en estos casos. Tenemos fármacos antipruriginosos como la clorfenamina. No se deben administrar fármacos de aplicación local porque pueden aumentar como el riesgo de generar una sobreinfección bacteriana, y ciertos analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno. El tratamiento antiviral está indicado solo en algunos casos, como es cuando nos encontramos con pacientes que tienen complicaciones del cuadro clínico de varicela zóster, cuando están con un curso grave, o bien cuando corresponden a pacientes que entran dentro del grupo de alto riesgo. ¿Pero cuál es el grupo de alto riesgo? Embarazadas, mayores de 20 años, inmunosupresión, recién nacidos de madres con varicela 5 días antes del parto o 48 horas después. Esos son pacientes que efectivamente están en un grupo de alto riesgo y que el tratamiento antiviral estaría justificado, al igual que los pacientes con complicaciones y los que están teniendo un curso grave de esta patología en sí. En aquellos pacientes que son inmunocompetentes, basta con aciclovir por vía oral, en la dosis que sale ahí, 800 miligramos, 5 veces al día durante una semana, pero en inmunodeprimidos se va a recurrir a aciclovir de manera intravenosa, donde se va a dar en una dosis de 10 miligramos por kilogramo en una hora más cada 8 horas durante 7 a 10 días. En cuanto al herpes zóster, el manejo sintomático generalmente no pica mucho, sino que duele. Si al paciente le duele poco, es decir, un dolor leve,
puede bastar con la administración de ciertos AINES o paracetamol o bien opioides suaves. Pero si es un dolor que ya es como entre moderado e intenso, se justifica el uso de opioides fuertes como el fentanilo o la buprenorfina. Se puede añadir también gabapentina, pregabalina o amitriptilina. Los glucocorticoides se dan solo cuando se acompañan de tratamiento antiviral, que no es siempre, así como en la varicela, no es siempre el tratamiento antiviral. Y se puede dar prednisona, en la dosis que sale ahí. Si ninguna de estas opciones anteriores me funcionó en el paciente, yo puedo recurrir a evaluar un posible bloqueo farmacológico. Y lo que les dejé en amarillo es súper importante, no se recomienda administrar fármacos antivirales intralocales, antibióticos ni analgésicos en forma de polvos, ¿bien? Porque también aumentaría el riesgo de padecer de una sobreinfección bacteriana asociada a este cuadro. Entonces, ¿cuándo el tratamiento antiviral en el herpes zóster? Bueno, cuando lo tratamos, sí o sí debe ser antes de las 72 horas, pero se ha descubierto que incluso cuando se trata dentro de las primeras 24 horas es mucho mejor, tiene un mayor beneficio para el paciente. Tenemos que se trata mayores de 50 años, pacientes inmunodeprimidos, cuando hay una afectación oftálmica y ótica, que ya lo habíamos hablado, cuando hay una neuralgia aguda severa, que era una complicación del herpes zóster, y cuando es diseminado o presenta complicaciones a nivel visceral. Ahí es que recurrimos entonces al tratamiento antiviral. El tratamiento antiviral tenemos que ver, primero, si es inmunocompetente y tiene 50 años o más, si tiene un dolor moderado intenso y presenta un herpes zóster que es localizado, pero está fuera del tronco, pero es localizado, aciclovir o valaciclovir bioral, ya es las dosis que salen ahí. Y en los inmunodeprimidos, o cuando hablamos de un herpes zóster diseminado, es decir, generalizado, se justifica el uso de aciclovir de manera intravenosa. Bueno, y ahora nos vamos por el último virus que corresponde al molusco contagioso. El virus del molusco contagioso corresponde a un virus de la familia de los poxvirus de doble cadena que mide de 200 a 300 nanómetros de diámetro. De hecho, es uno de los virus más grandes que están produciendo infecciones a nivel cutáneo. En cuanto a la epidemiología, destacan tres. El virus del molusco contagioso, eso significa MCD, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 es más de niños, tipo 2 se ha visto que es más de adultos, es el que se correlaciona con la transmisión sexual, y el 3 es muy raro. Los grupos más prevalentes de tener esto, donde se ve más, tenemos infantes, inmunocomprometidos y aquellos pacientes que tienen una actividad sexual activa. ¿Cómo es que se produce este cuadro clínico? Primero debemos adquirir este virus. ¿Cómo lo adquirimos? Puede ser por contacto físico o fómites o autoinoculación. Al momento de que ingresa este virus a nuestro organismo, comienza a dividirse en la epidermis. Cuando llega a la epidermis, va a ingresar a los queratinocitos y va a comenzar a replicarse dentro de su citoplasma. Es decir, va a replicarse intracitoplasmáticamente, generando estas inclusiones intracitoplasmáticas que son súper importantes a la hora del diagnóstico histológico de esta patología. Además de eso, se ve que hay un aumento del factor de crecimiento epidérmico, lo cual explicaría una hipertrofia y una hiperplasia a nivel de la epidermis. Estas células que estaban conteniendo al molusco contagioso dentro de su citoplasma, comienzan a romperse, como que no lo aguantan, no lo soportan y se rompen. El momento de romperse es que liberan este virus y comienzan a infectarse otras partes del cuerpo, generando estos cuerpos de moluscum que vemos aquí. Por ejemplo, acá vemos estas inclusiones citoplasmáticas. En cuanto a la clínica, vemos estas pápulas pequeñas que miden de 1 a 2 milímetros, que son del color de la piel, tienen aspecto perlado. Algo súper importante es que pueden tener esta umbilicación central. Pueden aparecer abscesos secundarios a la manipulación, o sea, aparte de que al rascarse el paciente puede autoinocularse en otras partes del cuerpo, también puede producir una sobreinfección bacteriana generando un absceso. Así que tiene doble valor el hecho de educar bien al paciente en cuanto a esto. Generalmente son asintomáticos y autolimitados. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo en caso de pacientes VIH positivos, la clínica tiende a cambiar un poco porque van a ser pápulas más grandes, que van a ser diseminadas, no va a estar tan localizado como generalmente lo es, y además son persistentes, duran harto. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico más bien clínico, sin embargo, se puede recurrir ante duda diagnóstica a la biopsia y al PCR. En la biopsia lo que vemos principalmente es el cuerpo moluscum, que va a ser hialino y eosinófilo. Vamos a encontrar que la epidermis va a estar engrosada, ¿verdad? Y las células van a ser voluminosas. Acuérdense que había una hipertrofia y hiperplasia de la epidermis.
En cuanto al tratamiento, tenemos el Imiquimod, que se da al 5%, 3 a 5 veces por semana durante 1 o 3 meses, que es como lo que generalmente se hace. La extracción es en caso de que sean pocas lesiones y que no sean tan grandes. La cantaridina también es una opción al 0,7%. Curetaje en casos pequeños. Tenemos crioterapia y electrodesecación. La electrodesecación es como la última herramienta a utilizar, se deja para el final. En casos refractarios, inmunodeprimidos o cuando las lesiones son grandes o múltiples. Ahora nos vamos con la infectología cutánea bacteriana. Tenemos primero el impétigo. El impétigo es la infección cutánea bacteriana más frecuente y su máxima incidencia es alrededor de los 2 a los 6 años. ¿Pero qué es el impétigo? El impétigo es una infección superficial que va a ser a nivel del estrato córneo, ¿ya? Bajo el estrato córneo se va a producir esta infección. Es altamente contagiosa por contacto directo, no tiene repercusiones sistémicas y es causada por cocos gram positivos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Ambos son cocáceas gram positivos. El 70% de los casos corresponde a estafilococo como agente causal. En el día del 15% se ve que son ambos, tanto estafilococo como estreptococo. En el 15 a 20% vamos a encontrar que es solo estreptococo. Tenemos dos variables, el ampolloso y el no ampolloso. El más frecuente es el no ampolloso. Vamos a partir revisando el menos frecuente, que es el ampolloso, que se va a dar solo por estafilococo. Aquí el estafilococo va a tener una toxina epidermolítica, ya, que va a generar estas ampollas que van a partir como ampollas transparentes, luego van a evolucionar a ampollas turbias, que al momento de romperse van a dejar una costra bien fina. Generalmente este se conoce como que si fuera el síndrome de la piel escaldada, que luego lo vamos a revisar, pero en vez de ser a nivel sistémico va a ser solo a nivel local. Eso principalmente. Ahora vamos a revisar el no ampolloso, también denominado contagioso. Este puede ser causado tanto por el estafilococo como por el estreptococo, pero es más frecuente que lo cause el estafilococo, a diferencia del ampolloso que solo lo causaba el estafilococo. Acá pueden ser ambos, pero con mayor frecuencia el estafilococo. Tiene una frecuencia del 70% y generalmente lo que se ve es que comienzan como pápulas que luego evolucionan a vesículas, que cuando se rompen generan estas costras melicéricas que vemos acá. Y la complicación más frecuente a la cual puede llevar esta patología es la glomerulonefritis. El diagnóstico del impétigo generalmente es clínico, sin embargo se pueden solicitar ciertos exámenes ante la apreciación de lesiones múltiples o al ver refractaria al tratamiento. Lo que se puede pedir generalmente es un gram orofacial o un cultivo orofacial. El tratamiento generalmente son medidas generales, donde se le explica al paciente, se le educa más que al paciente a la mamá, porque, como les digo, corresponde más a una infección que se produce en población infantil. Entonces hay que explicarle a la mamá que no se debe sacar la costra, que se debe estar lavando las lesiones constantemente y también las manos, porque la característica del impétigo en sí es que es altamente contagioso, entonces no queremos como aumentar los contagios. Y se le indica reposo en la casa por 24 horas desde que inicia el tratamiento. El tratamiento puede ser mupirocina o ácido fusídico. La mupirocina es al 2%, 3 veces al día durante 5 días. Y el ácido fusídico también es al 2%, pero se da 2 veces al día durante una semana. Y a veces se puede asociar tratamiento sistémico. Bueno, aquí vamos a hablar del síndrome de la piel escaldada, que es producido por el Staphylococcus aureus, que produce esta toxina epidermolítica. ¿Cuáles son estos Staphylococcus aureus que producen esta toxina? Son los Staphylococcus aureus del grupo 2, tipo 3A, 3B, 3C, 55 y 71. El síndrome de la piel escaldada es un cuadro típico de la infancia, generalmente se produce en neonatos y en menores de 5 años. También es de población infantil. Sus características es que es superficial también, se correlaciona con una infección a nivel de otorrino o bien una infección respiratoria, tiene repercusiones sistémicas y sí o sí debe estar presente la toxina exfoliativa A, que es esta toxina epidermolítica. Generalmente lo que vemos en el síndrome de la piel escaldada va a ser a un niño que va a estar teniendo ampollas de manera generalizada en el cuerpo, que luego van a progresar a una eritrodermia, que es cuando tenemos este eritema que va a estar afectando a la superficie corporal total en un porcentaje mayor al 90%.
para luego generar un despegamiento de la epidermis, específicamente a nivel de la capa granulosa. Y es por eso, por ejemplo, que vemos que presentan el signo de Nikolsky de manera positiva, porque ustedes al provocarle fricción a este niño van a ver que como que se va a descamar, por decirlo así. Es porque hay despegamiento en la epidermis a nivel de la capa granulosa. El inicio es bien brusco, hay síntomas sistémicos. La verdad es que en estos casos no vale la pena pedir cultivos. ¿Por qué? Porque este cuadro clínico es el resultado de la bacteriemia, es decir, del Staphylococcus aureus en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, no justificaría el pedir cultivos. Y ahora tenemos la erisipela y la celulitis, que corresponden a infecciones de la dermis, que son producidas en mayor frecuencia por el Streptococcus pyogenes, pero aún así pueden ser producidas por el Staphylococcus aureus, pero en menor medida. Y aquí para recordar tenemos, por ejemplo, en la foto como las distintas infecciones según la capa como de la piel, por decirlo así. Por ejemplo, tenemos que en el estrato córneo se ve el impétigo, que como dice aquí es una infección que se da bajo el estrato córneo, y tenemos la erisipela, que afecta la parte superior o la parte más superficial de la dermis, y la celulitis también afecta a la dermis, pero de una manera más profunda, que eso vale la pena recordar. La erisipela y la celulitis son diagnósticos diferenciales entre ellas. Partiendo por la erisipela, tenemos que generalmente son placas eritematosas, también definidas, como vemos acá, están bien definidas, son dolorosas, causadas por el Streptococcus pyogenes y que afectan principalmente a la parte más superficial de la dermis. En cambio, la celulitis va a corresponder a placas eritematosas que también van a estar produciendo dolor, pero además va a haber aumento de la temperatura y además van a ser mal definidas, ya no va a tener los bordes tan definidos como lo tiene la erisipela y va a estar afectando la dermis profunda, incluso a la hipodermis. El tratamiento. Bueno, tratamiento, generalmente primero partimos con el manejo sintomático, donde se prefiere elevar la extremidad del paciente para disminuir el edema. ¿Por qué hablo de extremidad? Porque en más del 80% de los casos, estos cuadros van a involucrar la extremidad inferior. Se puede asociar a AINES o a glucocorticoides y obviamente se dejan antibióticos. ¿Qué antibiótico dejo? Depende de la condición del paciente. Si es que vamos a manejar este paciente de manera ambulatoria, o sea, lo vamos a mandar para la casa, cefadroxilo, cloxacilina o amoxicilina con clavulanib. Si es que lo vamos a hospitalizar, considero ceftriaxona, cefazolina o incluso penicilina sódica con cloxacilina. Si es un paciente que le tiene alergia a la penicilina, pensar en macrólidos o en clindamicina. Y si se sospecha de un Staphylococcus aureus meticilino resistente, pensar en vancomicina intravenosa o clindamicina bioral o cotrimoxazol bioral. ¿Cuándo hospitalizo y cuándo no? Que es la pregunta del millón. Cuando vemos a un paciente en contexto de sepsis, es decir, un paciente que nos demuestre fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, compromiso del estado general, debo pensar en sepsis y lo debo hospitalizar. Cuando al realizar el examen físico veo una infección que sea profunda o que involucre necrosis, también hospitalizo. Cuando sé que va a haber mala adherencia a este tratamiento, también hospitalizo. Cuando veo un inmunosuprimido severo y también cuando hay falla al tratamiento ambulatorio. Criterios de cultivo, en verdad no se pide cultivo porque se asume que corresponde a un coco gram positivo, que sea un Streptococcus pyogenes o un Staphylococcus aureus. Y por eso se dejan estos antibióticos que tienen como cobertura para ambos agentes etiológicos. Luego pasamos a la infectología cutánea micótica, que es nuestra última parte. Tenemos las micosis superficiales que se subdividen en tres grupos a su vez. La esqueratofitosis, donde vemos la pitiriasis versicolor, la foliculitis pitirospórica, la tiña negra, la piedra negra y la piedra blanca. Tenemos las dermatofitosis, donde tenemos a todas las tiñas presentes, menos a la tiña negra, que como vimos hace un rato, corresponde a una queratofitosis. Y por último, las candidiasis, donde tenemos la candidiasis oral, genital, cutánea o mucocutánea crónica. La verdad es que por temas de tiempo voy a hablar de la pitiriasis versicolor, de una tiña y de la candidiasis. Partiendo por la pitiriasis versicolor, esta es causada por un hongo denominado malacesia, que es el que vemos aquí, así se vería en un micológico directo. Tenemos que esta malacesia va a estar causando una enfermedad infecciosa, pero no contagiosa. Va a estar viviendo en la piel de los animales, incluyendo el ser humano como reservorio. Puede producir caspa, reside en la queratina y en los folículos pilosos. Tenemos que generalmente se presenta en verano, en climas tropicales y subtropicales,
corresponde al 32% de las micosis superficiales y se da más en el sexo masculino y en jóvenes y en adultos. Fisiopato. ¿Qué es lo que ocurre primero? Una vez que adquirimos este hongo, este se va a localizar principalmente en las zonas seborreicas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar hartos ácidos grasos y la malacesia requiere de los ácidos grasos para producir ácido acelaico. El ácido acelaico es fundamental en la clínica. ¿Por qué? Porque el ácido acelaico va a bloquear la síntesis de la melanina y se va a producir la hipopigmentación, que es como lo más característico de la pitiriasis versicolor, la hipopigmentación que vemos acá, que generalmente se va a dar como en zonas intertriginosas o zonas donde hay harta sudoración o transpiración. Ya, ahí tengo que buscarlo. Y a pesar de que la hipopigmentación sea lo más frecuente, también nos podemos encontrar con hiperpigmentación, con eritema o con signo de uñetazo, que es cuando vamos como a raspar esa parte y se va como a descamar. El diagnóstico generalmente es clínico, pero se puede recurrir a un cultivo o un micológico directo. En verdad, entre los dos tienen un rendimiento del 60% y en el micológico directo lo que vamos a ver es la imagen que tenemos acá, que es un patrón como de albóndigas con espaguetis. El tratamiento generalmente basta con ser tópico, donde tenemos dos champús, el de ketoconazol, el de ciclopiroxolamina. La primera opción es el de ketoconazol al 2%, se da por 5 días, y luego de darlo por 5 días así, se da 3 veces a la semana durante un mes. Cuando son casos severos, se justifica el tratamiento sistémico y se da itraconazol 100 miligramos por día por 2 semanas vía oral o bien fluconazol 300 miligramos por semana por 2 semanas vía oral. Luego tenemos la tinea capitis, en la cual tenemos que el principal agente etiológico acá en Chile corresponde al Microsporum canis y el segundo al Trichofiton tonsura. Ambos invaden el folículo piloso. Generalmente la tinea capitis se da más en niños que en adultos y es un agente causal que corresponde ser el más frecuente de las dermatofitosis y es una consulta bastante frecuente en pediatría. ¿Cómo ocurre? Generalmente los traumatismos generan que el paciente esté como predispuesto por tener una mayor vulnerabilidad a adquirir este hongo. Cuando hay inoculación en la capa córnea del cuero cabelludo, es que nosotros adquirimos recién este hongo. Luego se comienza a reproducir y a invadir la vaina del pelo. Y al invadir la vaina del pelo es que lo va como a transformar, lo va a cambiar. Lo va a dejar grueso, pero bastante frágil y susceptible como a romperse. Va a ser cortito y de vaina blanquecina. La característica clínica de la tinea capitis es que va a corresponder a placas eritemato-escamosas que son bien delimitadas, como la que vemos acá. Pueden ser placas pseudolopésicas y además los pelos como que se fracturan de manera muy rápida, o sea, son muy fáciles de romper. Y esto es lo que hay que evitar llegar, que es el querión de Celso, que es un patrón inflamatorio bien severo. Por eso es súper importante diagnosticarlo y tratarlo de manera adecuada. Y por último llegamos a la candidiasis, la cual es producida por la cándida, generalmente la cándida albicans, la cual corresponde a un microorganismo que va a ser comensal en nuestra microbiota. El problema es en pacientes inmunodeprimidos, ya que ahí se vuelve como patógena, por decirlo así, va a presentar pseudohifas e hifas, que es lo que vemos acá en el micológico directo, y aquí se ve la cándida como es en un cultivo. Es súper importante hablar de esta patología porque la candidiasis vaginal es la infección vaginal más frecuente, alcanzando el 75% de los casos. 5 a 8% de las mujeres tienen infecciones crónicas de esto, y los grupos de mayor riesgo corresponden a aquellos pacientes inmunodeprimidos, activos sexualmente, embarazadas o en presencia de humedad prolongada. Primero vamos a hablar de la candidiasis oral. Primero tenemos la pseudomembranosa aguda o de Muguet, que corresponde a esta foto que vemos acá. Lo que podemos ver en la candidiasis pseudomembranosa aguda o de Muguet es justamente lo que vemos en esta primera foto. Nos vamos a encontrar con estas placas blanquecinas a nivel lingual, que si nosotras las raspamos, el paciente nos va a referir dolor y más encima vamos a provocarle sangrado. Luego seguimos con la candidiasis atrófica crónica, que corresponde a estas dos fotos que están aquí. Como vemos, aquí hay una glositis, donde hay una atrofia de las papilas, y aquí vemos que hay un eritema a nivel del paladar. Generalmente esto ocurre en aquellos pacientes adultos mayores que tienen una prótesis y no hacen como un correcto cuidado de esta prótesis, ya que se indica que se debería dejar todas las noches con agua y con antiséptico. Candidiasis oral del niño, la que vemos acá, hay que fijarse en los labios más que nada. Como vemos, hay placas como blanquecinas a nivel labial
y la quilitis angular que se correlaciona como con saliva y humedad. Y acá es lo mismo que les dije, solo que incluía el tratamiento. Por ejemplo, la candidiasis de Muguet se trata con miconazol o con nistatina tópica. La candidiasis atrófica, aquí es importante dejar la prótesis en caso de adultos mayores que tengan prótesis con antiséptico más agua en un vasito toda la noche. Candidiasis oral del niño, se aplica nistatina en gotas, generalmente son 100.000 unidades por ml y se da 1 ml 4 veces al día durante 10 días o 2 semanas. Y la segunda opción es el miconazol. Y la quilitis angular tenemos que se da generalmente cotrimazol o ciclopiroxolamina de manera tópica. La candidiasis genital, tenemos la balanitis acá arriba y la vulvovaginitis. Generalmente lo que se ve en la mujer es que hay sensación de ardor, dolor y el flujo vaginal está aumentado y cambia de color. La paciente va a referir que ahora lo va a ver como de un color más bien blanco cremoso y eso le va a llamar un poco la atención. El tratamiento es con clotrimazol por una semana vía oral o puede ser fluconazol 150 miligramos vía oral. E incluso se puede asociar a clotrimazol tópico. En el caso de la balanitis vamos a ver pápulas, lesiones blanquecinas y basta con un clotrimazol tópico. Bueno, y ahora por último revisaremos los casos. El número 1 dice, un paciente de 20 años consulta por múltiples lesiones maculares hipopigmentadas que se distribuyen en la zona media de la espalda y del pecho. Las lesiones aparecieron hace cerca de un mes y no presentan dolor ni prurito. El diagnóstico más probable es, y luego de ver las respuestas, la respuesta correcta es pitiriasis versicolor. ¿Por qué es pitiriasis versicolor? Primero, el paciente presenta un cuadro clínico en el cual se ven lesiones hipopigmentadas, que es la lesión característica de la pitiriasis versicolor. Además, podemos ver que la localización, que es la espalda y el pecho, es muy característica también de la pitiriasis versicolor. ¿Por qué? Porque generalmente, como dijimos anteriormente, se manifiesta en zonas donde hay mayor transpiración, ¿ya? ¿Por qué no puede ser vitíligo? El vitíligo se descarta principalmente porque este cuadro clínico comenzó hace cerca de un mes y generalmente el vitíligo comienza como que tiene en verdad una historia bastante más larga que un mes. Por otro lado tenemos la pitiriasis alba. La pitiriasis alba también tiene lesiones hipopigmentadas, pero a diferencia de la pitiriasis versicolor, su localización más frecuente es a nivel facial. Entonces por ese lado no podría ser, porque se presenta en la espalda y el pecho y eso nos orienta mucho más a una pitiriasis versicolor. Y en el caso de la pitiriasis rosada y la psoriasis gutata, estas comienzan con lesiones eritematosas, entonces está bien alejado del cuadro clínico en sí. El cuadro clínico número 2 nos dice, un hombre de 50 años presenta enrojecimiento del muslo derecho asociado a fiebre. Al examen físico se observa una placa eritematosa, brillante, de bordes definidos, con temperatura aumentada y dolor a la palpación. Además, se palpan varias adenopatías inguinales. La respuesta correcta es erisipela. ¿Por qué erisipela? Primero tenemos que es un enrojecimiento, tiene fiebre, es decir, síntomas sistémicos, y el examen físico, esto es lo importante, que se observa una placa eritematosa de bordes definidos y brillantes. El hecho de que sea de bordes definidos nos descarta la celulitis. El oxocelismo cutáneo queda descartado porque no se ve y no se describe tampoco esta placa livedoide característica de la historia del oxocelismo. Eritrasma queda descartado porque generalmente ocurre en pacientes inmunodeprimidos. Y la fasciitis necrotizante porque sería un cuadro con mayor compromiso, con un compromiso más profundo e incluso con necrosis. 3. Un paciente presenta caída del cabello en la zona parietal derecha en un área de 5 centímetros de diámetro. Al examen físico se aprecia dicha zona con escaso eritema y descamación y presencia de algunos cabellos quebrados y cortos. El diagnóstico más probable es la tinea capitis. La pitiriasis alba no tiene nada que ver porque la pitiriasis alba corresponde a una patología en la cual se va a ver hipopigmentación generalmente en la cara y ya van a ser estas manchitas como blancas que van a referir los pacientes. En verdad, como es pérdida o caída del cabello, hay que pensar en alopecia areata o en tinea capitis.
hay que limitarnos a esas dos opciones. Sin embargo, la alopecia areata se puede estar como descartando de las opciones debido a que la alopecia areata generalmente ocurre como simultáneamente en varias partes ya, y aquí es como en la zona parietal derecha de manera localizada, por lo que no habla más de tinea capitis. Cuando son múltiples y simultáneamente, no habla de alopecia areata. Eso principalmente. Bueno, y estas son las referencias bibliográficas que me sirvieron para poder hacer esta presentación. Espero que les haya quedado más claro y ante cualquier duda estoy disponible. Eso. Muchas gracias.